Mi esposa me dijo que desapareciera. Pero 4 años después, me vio y su reacción fue increíble. Antes de empezar, por favor, suscríbete y dale me gusta al vídeo. Marissa no solo lo dijo. Lo lanzó con desprecio. Merezco algo mejor que tú, David. ¿Me oyes? Alguien que de verdad importe. No un pequeño soñador fracasado y de voz suave que juega a ser el bueno en una ciudad que devora a gente como tú para el desayuno. Su voz retumbó contra los altos ventanales de nuestro loft, cortando el silencio como una cuchilla. Yo estaba de pie junto a la isla de la cocina, todavía sosteniendo la taza de cerámica que le había hecho 2 navidades atrás. Temblaba ligeramente en mi mano. No de miedo, sino por la contención que me costaba no igualar su rabia. ¿De verdad vas a hacer esto ahora?, pregunté, con la voz firme. Ella ya estaba en plena marcha, caminando en círculos, descalza con esa bata de seda que se ponía cuando quería sentirse superior. La misma bata que yo solía pensar que la hacía parecer una diosa. Ahora parecía un berrinche disfrazado de satén. Oh, no le des la vuelta a esto, escupió. Te has estado dejando llevar, David. Actuando como si ser bueno fuera suficiente, pero tú no eres suficiente. Me aburres. ¿Crees que esto? Gesticuló hacia el apartamento, hacia el matrimonio, hacia mí, es una vida. Podría haber gritado. Podría haberle recordado que pagué cada centímetro de este loft con horas de trabajo freelance que se extendían hasta el amanecer. Que también cargué con sus sueños, incluso cuando los míos se ahogaban. Pero en lugar de eso, hice algo más cruel. Mantuve la calma. Caminé hacia ella lentamente, como si me acercara a un animal asustado. Marissa, dije, con voz baja. ¿Qué te ha pasado? Eso la detuvo solo por un segundo. Su expresión vaciló. Confusión, quizás culpa, pero desapareció igual de rápido. Desperté. Eso es lo que pasó, espetó. Me di cuenta de que todavía soy joven, de que todavía valgo algo. Y no voy a pudrirme al lado de un hombre cuya mayor ambición es sentirse en paz. ¿Quieres escribir un diario sobre tu vida? Ve y hazlo solo. Este lugar, gesticuló de nuevo, ¿esta vez? Este hogar ya no es tuyo. Negué con la cabeza lentamente, dejando la taza con precisión. No, dije, no puedes reescribir las reglas a mitad del juego. ¿Quieres irte? Haz las maletas, pero yo no me voy a ninguna parte esta noche. Este también es mi hogar, y no soy yo quien está rompiendo los votos. Entrecerró los ojos. ¿Crees que puedes hacerme sentir culpable para que me quede callado, para que finja que esto no ha terminado? Le di una sonrisa cansada. No estoy fingiendo nada, Marissa. Simplemente no te voy a dar la satisfacción de verme desmoronarme. El aire se espesó entre nosotros, su boca ligeramente abierta, la furia persiguiendo a la confusión. No sabía qué hacer con mi calma. La rabia necesita combustible, y yo no le estaba dando ninguno. Entró furiosa en el dormitorio, cogió una almohada y una manta, y salió de nuevo, plantándose desafiante en el sofá del salón. Como quieras, siseó. Pero no creas que esto cambia nada. Hemos terminado. No dije una palabra más. Simplemente volví a la cocina, cogí la taza y me terminé el último sorbo de té frío. Esa noche, dormí solo en nuestra cama. Ella no entró. El divorcio se finalizó en 3 meses. Sin discusiones interminables, sin portazos, solo firmas frías y silencio. Pero no fue el final. Fue la primera grieta. Porque cuando pierdes todo lo que se suponía que te anclaba, lo que queda es espacio. Suficiente para caer o para volar. Aún no lo sabía, pero ese momento, esa noche, con su veneno y mi quietud, marcó el comienzo de algo extraño. No el fin de mí, sino el principio. Cuando las ruedas tocaron tierra en Katmandú, ya no parecía una decisión. Parecía que la gravedad hacía el resto después de que yo ya me hubiera soltado. No se lo dije a nadie en casa. Ningún correo electrónico, ningún mensaje de última hora, solo un acto de desaparición silencioso. Una maleta, un pasaporte y un diario a medio terminar metido entre los calcetines. La tinta de los papeles del divorcio ni siquiera se había secado cuando reservé el vuelo. Marissa había conseguido todo lo que quería.
El loft, el coche, incluso la máquina de espresso que cargué durante 3 kilómetros por el tráfico del Soho porque una vez dijo, un café de verdad importa más que el alquiler. Dejé que se lo quedara todo, excepto el silencio que me llevé conmigo. Y en la aldea de Wuhan, tan pequeña que ni siquiera aparecía correctamente en Google Maps, encontré algo más. Me di cuenta esa primera mañana, mientras el gallo cantaba justo debajo de mi ventana abierta y la niebla del Himalaya se colaba por las contraventanas agrietadas como si perteneciera más allí que yo. No había correos electrónicos furiosos, ni jerga legal, ni el eco del último insulto de Marissa repitiéndose en mi cabeza. Solo montañas y un silencio que no se sentía como una pérdida. Se sentía como espacio. Me puse las botas, todavía rozadas por las aceras de la ciudad, y salí a la niebla matutina. Los niños ya estaban despiertos, corriendo descalzos entre las casas de piedra, sus risas lo suficientemente ligeras como para cortar el denso aire. Una cabra se frotó contra mi pierna como si me conociera de toda la vida. Y entonces, justo delante, la vi. Una chica con un sencillo pañuelo amarillo, con el barro hasta las rodillas, equilibrando una viga de madera sobre un hombro con esa clase de fuerza natural que solo había visto en documentales. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y sonrió. No fue coqueta, ni siquiera curiosa, solo amable, como la de un vecino que reconoce el dolor cuando lo ve. Ella no habló, yo tampoco. En cambio, seguí a los demás hasta el lugar de trabajo. Un edificio escolar medio derrumbado, con los bordes dentados por un antiguo terremoto. Mis manos no estaban acostumbradas a esto. Los callos se formaron rápidamente, y la altitud me hacía sentir como si estuviera levantando ladrillos bajo el agua. Pero para el mediodía, me había reído más que en meses. No grandes carcajadas, todavía no, sino pequeñas risas, de esas que se te escapan cuando alguien derrama pintura o canta la letra equivocada de una canción local. Y cuando volví a mi choza de paredes de arcilla esa noche, con los músculos doloridos y la ropa cubierta de polvo, no me sentí roto. Me sentí agotado, de la mejor manera posible. Encendí la vela junto a mi cama, abrí el diario que Marissa me regaló una vez cuando obtuve mi máster en Bellas Artes, cuando todavía creía que podía escribir algo que valiera la pena leer, y escribí solo una frase, me siento como una persona de nuevo. Sin público, sin aplausos. Solo esa línea garabateada en la página como prueba de que todavía estaba aquí, todavía capaz de construir algo, aunque no fuera un matrimonio. Quizás, especialmente porque no lo era. Cada tarde, después de que los martillazos cesaran y el sol se deslizara detrás de las montañas como si tuviera un lugar mejor donde estar, me sentaba junto a la pequeña estantería de arcilla en mi choza donde esperaba la vela. La rutina se instaló como un ejercicio de respiración, hervir agua para el té, quitar la suciedad de debajo de las uñas y abrir el diario. Al principio, solo escribía notas prácticas. Lo que construimos, cuántos ladrillos apilamos, los nombres de los niños que me hacían reír. Pero poco a poco, las grietas entre los hechos se ensancharon. Empecé a escribir lo que sentía. No tenía intención de compartirlo con nadie. Era solo para mí, un lugar donde vaciar los fantasmas. Pero una noche, sucedió algo extraño. La luz se había ido por tercera noche consecutiva, y simplemente garabateé algo que no pretendía escribir. Quizás el desamor es solo la forma que tiene el cuerpo de recordarte que reconstruyas, no que regreses. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo. Luego, casi impulsivamente, abrí la aplicación de notas de voz en mi teléfono y la susurré en voz alta. La acústica en la habitación de arcilla era sorprendentemente rica. Mi voz resonó con una suavidad que no había escuchado en meses. A la mañana siguiente, edité el clip, si se puede llamar edición, y lo subí a una plataforma de podcast que había usado una vez en la universidad. Llamé al episodio Escombros, y al podcast, Desde los Escombros. Parecía correcto. No lo promocioné. Ni siquiera lo enlacé en ninguna parte. Simplemente pulsé publicar y lo dejé allí, como un mensaje en una botella. Ese día, terminamos de reconstruir un muro de la escuela que se había derrumbado años atrás. Los aldeanos vitorearon. Los niños pintaron sus nombres en el cemento fresco con pinceles mojados en bayas trituradas y barro del río. Uno de ellos me dio un trozo de mango, sonriendo como si yo fuera de la familia. No había sonreído así en años. Más tarde esa noche, revisé la subida por curiosidad. 9 escuchas.
Eran 8 más de las que esperaba. Al final de la semana, eran 32. Y con cada episodio silencioso que grababa, solo yo, una vela y las paredes agrietadas de una choza prestada, más gente lo encontraba. No muchos, pero suficientes. Empezaron a llegar mensajes. Una mujer de Ohio, no sé por qué, pero tu voz me ha hecho respirar más despacio hoy. Un hombre de Vancouver, por favor, nunca menciones su nombre. Deja que esto siga siendo sobre ti. Y mi favorito, de alguien anónimo, hay algo sagrado en cómo describes el dolor. Como si no fuera un villano, solo un maestro cansado. Nunca pronuncié el nombre de Marissa. Nunca insinué la tormenta de fuego en Manhattan. El podcast no era sobre ella. Era sobre el después. Hablé del sonido de los ladrillos siendo colocados por manos demasiado jóvenes para cargar con traumas. Y de cómo la confianza se siente como el bambú. Fino al principio, pero casi indestructible cuando se superpone. Hablé de cómo el duelo no es ruidoso. No son portazos ni llantos en el suelo de la cocina. Es el eco cuando nadie pronuncia tu nombre en la cena. Es el sonido de tu propia respiración en una habitación en la que no esperabas sobrevivir. Y hablé de la gracia. No del tipo suave y brillante, sino de la versión que aparece cuando tienes los nudillos en carne viva y tu orgullo se ha derretido en sudor. Para el tercer mes, tenía casi 100 oyentes. La mayoría nunca decía una palabra, pero los imaginaba paseando a sus perros por calles suburbanas, despiertos a las 2 de la mañana, conduciendo a trabajos que no amaban. Personas cuyas vidas se habían roto en silencio, buscando una voz que no se apresurara a arreglar las cosas, solo a sentarse a su lado en la oscuridad. Conocía esa voz porque yo también había estado hambriento de ella. A veces me preguntaba qué pensaría Marissa si se topaba con él. ¿Reconocería al hombre detrás del micrófono? ¿O la calma la desconcertaría? Escucharía la dignidad en mi silencio y finalmente se daría cuenta de que lo que había roto no era un hombre débil, sino uno profundo? Pero esos eran solo pensamientos pasajeros, destellos fantasmales, nada más. Porque la verdad era que no estaba construyendo nada para que ella lo viera. Estaba construyendo algo para vivir dentro de mí. Y lentamente, episodio a episodio, estaba aprendiendo a habitarlo. Estaba desgranando guisantes con una anciana llamada Beina cuando llegó el correo electrónico. Sus dedos se movían como si fueran poesía, la piel doblada como el pergamino de una vida bien vivida. Ella no hablaba mucho inglés, y yo no hablaba suficiente nepalí, pero eso no parecía importar. Trabajábamos en ritmo, en silencio, en entendimiento mutuo, su cesta llenándose de verde, la mía medio llena. Ella se rió y me dio una palmadita en la muñeca como si yo fuera un estudiante lento al que adoraba. De todos modos, el cielo se estaba amoratando por una tormenta cuando mi teléfono vibró una sola vez. Casi no lo revisé. Allí, la cobertura llegaba a rachas y los mensajes solían llegar en grupos, pero esta vez fue solo un correo electrónico. Asunto, invitación para hablar, cumbre global de resiliencia. Parpadeé ante la pantalla. Al principio, pensé que era spam. Algo en el tono del mensaje parecía demasiado pulido, demasiado educado. Pero a medida que leía, mi corazón se aceleró. No con emoción, sino con ese extraño ritmo atormentado que no había sentido desde Manhattan. Habían oído hablar desde los escombros. Específicamente, una mujer llamada Elise, directora de programas de la cumbre, se había topado con el episodio en el que hablaba de la reconstrucción del muro de la escuela. Dijo que mi voz transmitía una calma no entrenada, que le recordaba a alguien que finalmente ha hecho las paces con haber perdido la guerra. Quería que fuera a hablar a Nueva York. Mi primer instinto fue borrar el correo, pero algo en mí se detuvo. Una pausa larga y silenciosa, como las que solía llenar con discusiones, distracciones, explicaciones. No esta vez. Esa noche, no grabé. No escribí en mi diario. Simplemente me senté junto a la vela y dejé que la idea me inundara como una lluvia fría. Regresar. La sola palabra sabía mal, como tragar ceniza. Pero luego pensé en cómo me sentí al entrar en Wuhan por primera vez, no deseado por el universo, no reconocido por mí mismo. Y cómo, día a día, ese sentimiento se había deshecho, no de golpe, no de forma ordenada, sino honestamente. ¿Y si volver no se trataba de enfrentarme a Marissa o de reclamar algo perdido?
¿Y si fuera solo para cerrar un ciclo? ¿Y si fuera hora de dejar que la antigua versión de mí caminara por la ciudad una última vez? No para atormentarla, sino para bendecirla con un adiós. A la mañana siguiente, le mostré el correo electrónico a Pon, el coordinador de la aldea. Lo leyó lentamente y luego me lo devolvió. Esto es bueno, dijo simplemente. No estoy seguro, respondí. Es en Nueva York. Se encogió de hombros. Ve. Ahora eres fuerte. La ciudad no te hará daño. Quería creer eso. Dije que sí. El vuelo se reservó para dentro de 2 semanas. Tiempo suficiente para terminar el ciclo de reconstrucción actual. Lo suficientemente corto como para no tener tiempo de echarme atrás. Los aldeanos organizaron una pequeña cena en mi última noche. Una larga mesa de lentejas y risas, velas brillando bajo un techo de paja. Veina me puso una pulsera en la mano, hecha de cobre fino y pequeñas cuentas rojas. Corazón a salvo, dijo en inglés, dándome un suave golpecito en el pecho. No lloré. No allí. Pero algo dentro de mí cambió. Un suave adiós al hombre que había llegado meses atrás con nada más que un ego sangrante y una columna vertebral de identidad rota. Esa noche, mientras la lluvia danzaba afuera y la cabra se acurrucaba junto a mi puerta como un centinela silencioso, grabé un último episodio antes de irme. No le puse título. Solo susurré, a veces, sanar no es quedarse. A veces es regresar sin nada que demostrar. Y dejé la vela encendida hasta que la llama se apagó por sí sola. El horizonte no había cambiado mucho. Eso me irritó más de lo que debería. Viajé desde el aeropuerto en silencio, el conductor tarareando algo desafinado mientras los puentes se extendían hacia la ciudad como brazos listos para hundirme. Mantuve la mirada fija en la ventana, viendo el acero y el cristal pasar borrosos como fantasmas. Nueva York seguía siendo Nueva York, ruidosa, inquieta, hambrienta. Pero yo no era el mismo hombre del que una vez se alimentó. La cumbre se celebraba en un hotel de 5 estrellas en Midtown, uno de esos lugares donde todo huele vagamente a eucalipto y ambición. El vestíbulo brillaba con demasiada luz. Todo estaba pulido. Frío. El tipo de frialdad que el dinero lleva como una colonia. Me dieron una etiqueta con mi nombre que se sentía más pesada de lo esperado. David Marin, orador invitado, desde los escombros. Me la prendí en la solapa como un pequeño acto de rendición. No estaba programado para hablar hasta el panel de la noche, así que deambulé por el espacio, asintiendo cortésmente a extraños con apretones de manos firmes y ojos brillantes. La gente me saludaba como si ya me conocieran. No al yo que una vez durmió en un sofá en un loft de Manhattan, sino a la versión que escuchaban a través de auriculares mientras corrían o lloraban en coches aparcados. La versión que había creado para mí desde cero. Mientras tanto, en un rincón oculto de la cocina del banquete, alguien más se ataba un delantal con nudos apretados y ansiosos. Marissa. No había oído mi nombre en mucho tiempo, se había entrenado para no escribirlo, para no pensarlo. Y sin embargo, en el momento en que el gerente del salón de baile mencionó casualmente la lista de oradores, algo en su estómago se hundió como una piedra. Se dijo a sí misma que no era posible. Pero cuando la voz llegó a través de los altavoces durante la prueba de sonido, mi voz, suave pero firme, fue como si el pasado se abriera de golpe y derramara vino sobre todo. Sostenía una bandeja de copas de champán. Temblaban en sus manos mientras el aire se espesaba. Solo quiero confirmar los niveles del micrófono para David Marin, dijo el técnico casualmente por el sistema. Y eso fue todo lo que se necesitó. Se escondió detrás de la cortina tan rápido que casi choca con otro camarero. Su corazón latía contra sus costillas como si quisiera salir. Desde la rendija entre los pliegues de terciopelo, echó un vistazo. Allí estaba yo, de pie cerca del escenario, sonriendo a un dignatario con un traje a medida. Mi pelo estaba más corto ahora, más cuidado. Tenía un brillo en la piel, una firmeza en su postura que ella nunca había visto antes, o nunca había notado. Mi ropa no era cara, pero me quedaba bien. Confiada, sencilla. No parecía un hombre que una vez lloró en silencio en nuestra cocina, suplicando respuestas que ella nunca le dio. Parecía alguien que ya no hacía preguntas. Se llevó una mano al estómago, tratando de respirar.
La bandeja que había abandonado se tambaleaba precariamente en una mesa auxiliar. Y por primera vez en años, Marisa sintió algo que no se había permitido sentir en público. Vergüenza. Del tipo que quema por dentro. Del tipo que no grita. Susurra, te equivocaste, una y otra vez hasta que deshilacha los bordes de quien crees que eres. Se quedó detrás de esa cortina todo el tiempo que pudo, hasta que alguien la llamó por su nombre 2 veces y tuvo que recomponerse. Pero algo ya se había roto dentro de ella, porque allí fuera, en la misma ciudad que una vez gobernó con bravuconería y crueldad inteligente, el hombre que había despreciado ahora estaba bajo los focos. ¿Y ella? Ella llevaba copas, sus tacones le apretaban, sus manos temblaban, y aunque no podía decir por qué, de repente se sintió pequeña de una manera que no tenía nada que ver con los ingresos o los títulos de trabajo. Era algo más profundo, algo sagrado. No me hablaría esa noche, no se atrevería, pero observaba desde detrás de las bandejas y los arreglos florales, desde el borde de la luz, como un fantasma atormentando una vida que una vez fue suya. Y cuando finalmente subí al podio, aclarando la garganta antes de hablar, recorría la multitud con la mirada una vez, solo una vez. No la vi, pero ella me vio a mí, y eso, de alguna manera, fue suficiente para iniciar el desmoronamiento. No tenía la intención de volver a buscarlo, pero los ojos tienen vida propia cuando la culpa los guía. Desde el borde del salón de baile, se quedó medio oculta por una cortina, sosteniendo una bandeja de entremeses intactos, sus manos rígidas y torpes bajo los guantes de tela negra. Y allí estaba él. David, de pie bajo una lámpara de araña de cristal que parecía costar más que el coche que una vez compartieron. No sonreía como solía hacerlo, nervioso, buscando aprobación. No, su sonrisa era serena, ganada. Del tipo de calma que hacía que la gente se inclinara más cerca, no por lástima, sino por respeto. Una mujer con un traje azul marino le tocó el brazo mientras se reía de algo que él había dicho. Otro hombre le dio una palmada en la espalda, asintiendo como si acabaran de resolver algo importante. Y por primera vez en su vida, Marisa sintió lo que significaba ser invisible. No ignorada, no eclipsada, borrada. Él estaba radiante de una manera que nunca lo había estado cuando estaba frente a ella en su cocina, sosteniendo un plato en una mano y sueños en la otra. En aquel entonces, ella pensaba que era débil, demasiado amable, demasiado blando para sobrevivir en el mundo que ella quería conquistar. Pero ahora, la sala se curvaba a su alrededor. Las mismas personas cuya validación ella una vez persiguió, ahora lo perseguían a él, y ella ni siquiera estaba en la lista de invitados. La bandeja se hizo más pesada en sus manos. Cambió de peso, los tacones clavándose en sus arcos, una gota de sudor formándose bajo su cuello a pesar del aire acondicionado perfecto del hotel. Alguien pasó rozándola con una cámara. Disculpe, murmuraron sin mirar. Miró la bandeja, los canapés pequeños y perfectos que ella no había hecho, ni planeado, ni siquiera probado, solo entregado, solo transportado. Como un fantasma, como un arrepentimiento hecho carne. Se suponía que era un trabajo temporal, solo hasta que las cosas se estabilizaran. Pero nunca lo hicieron. Y de alguna manera, esta era su vida ahora, moverse por espacios que una vez gobernó como una reina, rezando para no ser vista por las personas que todavía llevaban su nombre en historias que nunca tuvo la intención de protagonizar. Volvió a levantar la vista. David se rió suavemente de algo que un hombre mayor dijo. Y por un momento, la lámpara de araña captó el borde de su perfil, lo suficiente para iluminar las partes de él que ella nunca había visto realmente. La forma en que se mantenía erguido ahora, como alguien que ya no necesitaba aprobación. La calidez en sus ojos que ya no era para ella. Miró la curva de su mandíbula, la facilidad de sus gestos, y la golpeó tan fuerte que tuvo que apoyarse en la barra de la cortina. Se había convertido en alguien a quien ya no podía tocar. ¿Y ella? Ella se había convertido en una nota a pie de página en una historia que ya no era sobre ella. La sala aplaudió. Ella se estremeció. Él ni siquiera había hablado todavía, pero ya lo amaban. Y todo lo que ella podía hacer era escuchar. Nunca esperé encontrarme con ella. No realmente. En el fondo de mi mente, claro, imaginé la posibilidad, pero lo imaginé sucediendo en el metro. Quizás cruzándonos en una calle lluviosa, ambos mirando hacia otro lado justo a tiempo para no vernos. No esto.
No en un pasillo bordeado de retratos enmarcados de extraños que habían cambiado el mundo. Acababa de salir a tomar un poco de aire. El panel había terminado y necesitaba espacio. Del tipo que no resuena con aplausos o clics de cámaras. Del tipo que permite que tus pensamientos se muevan sin chocar con la ambición de otra persona. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por apliques cálidos y el suave murmullo de una conversación lejana. Y entonces allí estaba ella. Marisa, de pie junto a un retrato de alguien famoso que no reconocí. Sus manos se apretaban en pequeños puños nerviosos a sus costados. Iba vestida con el uniforme negro del catering, pero su rostro me lo dijo todo antes de que abriera la boca. Sorpresa, vergüenza y algo más. Algo como un arrepentimiento que no tiene dónde sentarse. Su voz rompió el silencio como un cristal fino. Debbie. No respondí de inmediato. Se adelantó lentamente, como si temiera que pudiera desaparecer. No sabía que estabas. Quiero decir, escuché tu nombre, pero no pensé. Sus palabras tropezaban unas con otras. Te ves diferente. Asentí en silencio. Lo soy. Sus ojos recorrieron mi rostro como si buscara puntos de referencia que solía reconocer. Pero yo había cambiado el mapa a propósito. Nunca imaginé esto, dijo, su voz adelgazándose. Tú, aquí, ¿así? Sonaste increíble ahí arriba. Estaban pendientes de cada palabra. No sonreí. No vine a impresionar a nadie, dije simplemente. Ella asintió rápidamente, su boca torciéndose. No, por supuesto que no. Es solo que, se detuvo. Algo parpadeó detrás de sus ojos. Tal vez dolor. Tal vez un recuerdo. Pienso en nosotros a veces, susurró. Mucho, en realidad. Hubo un compás de silencio, del tipo que pide permiso para convertirse en algo más pesado. Parecía más pequeña de lo que recordaba, no físicamente, sino emocionalmente, como alguien que finalmente se había dado cuenta de que su trono estaba construido sobre arena. No me apresuré a llenar el aire. La dejé sentarse con ello. Y entonces lo dijo. Lo siento. 2 palabras, suaves, apenas un suspiro. Estudié su rostro. La mujer que una vez me echó de mi propia casa ahora estaba de pie en un pasillo pareciendo una niña sorprendida robando dulces. Y aún así, una parte de mí quería acercarse. No por amor, sino por reflejo. La antigua versión de mí habría saltado ante la disculpa, desesperada por encontrarle sentido a lo que perdimos. Pero esa versión de mí se había ido. Así que solo asentí de nuevo. Te creo. Sus ojos brillaron. Fui cruel, dijo. Pensé que necesitaba más, pero tú eras el que tenía profundidad. Siempre la tuviste. Simplemente no podía verla a través de mi propio ruido. Eso casi me hizo hablar. Casi. Se acercó más, el aroma a jabón de hotel y perfume viejo rozándome como un déjà vu. Sé que no merezco nada de ti, susurró. Pero escuchar tu voz de nuevo, ver en quién te has convertido. Supongo que quería decirlo antes de perder la oportunidad. La miré a los ojos, no con fuego ni hielo, sino con el tipo de quietud que ella solía confundir con debilidad. En realidad no me conocías entonces, dije suavemente. Y no pasa nada. Yo tampoco me conocía a mí mismo. Sus labios se separaron como si quisiera decir más, pero la vi congelarse, porque algo en mi tono, calmado, no frío, le dijo que estaba frente a alguien a quien ya no podía manipular. Miró hacia abajo y, así de simple, el poder cambió. Durante años, había vivido bajo su sombra, midiendo mi valor por los centímetros de espacio que me permitía ocupar. Pero ahora, en este pasillo silencioso, era ella quien pedía reconocimiento. Y yo ya me había ido. No me alejé. Todavía no. Pero tampoco me incliné hacia ella. La dejé sentarse con el silencio del que solía ser dueña. Y por primera vez, parecía que finalmente entendía lo que se sentía. Me esperó fuera del restaurante a la tarde siguiente. La vi antes de que ella me viera a mí, de pie cerca de una fila de parquímetros, con los brazos cruzados con fuerza contra el pecho como si estuviera conteniendo algo. La ciudad se movía a su alrededor, bocinas, tacones, prisas.
Pero ella permanecía quieta. Cuando nuestras miradas se encontraron, se adelantó rápidamente, como si el miedo la hubiera estado reteniendo y acabara de romper su agarre. David, dijo, sin aliento. Reduje la velocidad, asentí una vez. ¿Podemos hablar?, preguntó rápidamente, su voz ya deshilachándose. Señalé un banco tranquilo cerca de la entrada. Ella se sentó primero, agarrándose al borde como si pudiera huir de ella. Me quedé de pie un momento más de lo necesario, solo el tiempo suficiente para recordarme que no estaba allí para desempeñar el papel de consuelo. Me miró, con los ojos vidriosos. No mentí ayer. He pensado en ti más de lo que creía posible. No dije nada. Ella insistió. Fui estúpida. Lo sé ahora. Perseguí cosas que no significaban nada. Pensé que era seguro y tranquilo, y yo quería truenos. Pero los truenos pasan, David. Tú te quedaste. Se le formó un nudo en la garganta y parpadeó rápidamente. Extraño lo que éramos. Extraño la forma en que solías mirarme, como si importara más que el mundo. Extendió la mano, solo las yemas de sus dedos rozando la tela de mi manga. Por favor, ¿no podemos empezar de nuevo? Finalmente me senté. Su mano cayó de nuevo a su regazo como si hubiera perdido su ancla. Ya te he perdonado, dije. Ella jadeó suavemente, sus ojos se abrieron de par en par, pero, continué, ya no soy ese hombre. El aire entre nosotros se resquebrajó. Sacudió la cabeza ligeramente, como si intentara rebobinar el tiempo con incredulidad. ¿Qué significa eso? Significa, dije suavemente, que el hombre que suplicaba por tu amor. Él ya no vive aquí. Encontró la paz lejos de aquí, y construyó algo a partir del dolor. No quiere volver a visitar los escombros solo para sentirse visto. Su voz se quebró. Me equivoqué, David. ¿No puede eso contar para algo? Asentí lentamente. Si cuenta. Significa que tú también estás sanando. Sus lágrimas cayeron rápidamente ahora. Entonces, ¿por qué siento que te estoy perdiendo de nuevo? Porque, dije, lo estás haciendo. Intentó coger mi mano, pero no me moví. Sus dedos flotaron y luego cayeron. Pensé que quizás, susurró, todavía había una versión de nosotros en alguna parte. La miré de verdad. Y por un momento, casi me compadecí de la esperanza en sus ojos. La hay, dije, pero solo existe en tu memoria. Yo ya he pasado página. Y espero que algún día tú también lo hagas. Su labio tembló. No sé cómo. Yo tampoco lo sabía, dije, hasta que no tuve otra opción. Y con eso, me puse de pie. Ella no me siguió. Me alejé del banco, de la culpa, de la parte de mí que alguna vez creyó que su remordimiento podría reescribir nuestro final. Detrás de mí, escuché un sollozo silencioso, pero no me di la vuelta. La librería estaba tranquila cuando la vi de nuevo. No fue dramático, sin cámaras, solo el suave murmullo de los lectores y el pitido ocasional de un escáner en la caja. Estaba allí firmando copias del libro que nunca esperé escribir, desde los escombros, notas sobre la gracia. Cuando el personal me susurró que alguien esperaba a un lado, ella no montó una escena. Marisa estaba de pie detrás del estante de revistas, sus manos apretadas alrededor de un libro de bolsillo con las esquinas dobladas que no había planeado comprar. Parecía más delgada, no enferma, sino despojada, como si la vida hubiera dejado de ofrecer extras. Cuando nuestras miradas se encontraron, se adelantó esta vez. Sin pánico, solo devastación, silenciosa y contenida. Hola, dijo suavemente. Asentí. Miró a su alrededor, luego colocó algo en la mesa frente a mí. Mi libro. Había comprado una copia. He estado escuchando, susurró. Cada episodio, cada palabra. No sabía quién eras entonces. No realmente. Pero ahora te escucho. Pasé una mano lentamente sobre la cubierta, manteniendo la voz uniforme. Nunca esperé que lo hicieras. Ella tragó saliva, mirando sus manos como si pudieran desaparecer. No tengo derecho a pedirte nada. Lo sé. Pero tenía que venir. Hubo una pausa, densa y cargada.
David, su voz se quebró. Tengo una segunda oportunidad. Lo dijo como alguien que apuesta todas sus fichas a un último número, como si conociera las probabilidades, como si ya hubiera perdido, pero quisiera oírlo de mis labios. Dejé mi bolígrafo, me recosté en la silla y la miré a los ojos. Esos mismos ojos que una vez ardieron con ambición, con control. Ahora suplicaban, ahuecados por algo más profundo que el desamor. Y lo dije, calmado y limpio. Todos merecen una segunda oportunidad, Marisa. Sus ojos se abrieron de par en par, la esperanza creciendo rápidamente. Pero no en esta vida. Las palabras la golpearon como un accidente de coche que ves venir pero no puedes evitar. Se le cortó la respiración. Sus labios se separaron como si quisiera protestar, pero el silencio entre nosotros no lo permitió. Ya no. Retrocedió lentamente, con una mano sobre el estómago, como si intentara contener algo que acababa de romperse en su interior. Yo. Pensé. Lo sé, dije. Pensabas que todavía necesitaría lo que me quitaste, que seguiría siendo el hombre de pie en nuestra cocina, suplicando por tu amor. Las lágrimas corrían libremente ahora, sin ocultarse. Ya no soy él. Asintió, o tal vez tembló. No sabría decirlo. Lo siento, susurró. Y esta vez, la creí. Pero no se lo dije, porque el cierre no siempre viene con amabilidad. Se dio la vuelta, sus pasos inseguros, casi chocando con un estante de biografías antes de desaparecer por la salida, como una historia que se retira hacia su propio final. Exhalé lentamente, no con triunfo, no con venganza, solo con finalidad. Ella recordaría esa frase para siempre, no porque fuera cruel, sino porque era honesta. Y a veces, la honestidad es la cuchilla más afilada de todas. No sé exactamente cuándo empezó. Quizás después de la librería. Quizás después de que pronuncié esas palabras, las que no había ensayado, pero que habían estado bullendo en mí durante meses. Todos merecen una segunda oportunidad, pero no en esta vida. Resonaron más fuerte de lo que esperaba. Y no solo para ella, para mí también. Seguí grabando el podcast. Cada semana, tal como lo había hecho en la choza, aunque ahora me sentaba en un pequeño y tranquilo apartamento con suelos de madera y una sola planta que intentaba no matar. Las paredes eran blancas, limpias, sin un solo recuerdo de Marisa a la vista. Nunca dije su nombre en el podcast, ni una sola vez. Pero sabía que estaba escuchando. Al principio, no estaba seguro, pero luego comenzaron a llegar los mensajes. Anónimos, nombres de usuario imposibles de rastrear, sin fotos de perfil, solo breves y silenciosos estallidos de algo que se sentía como arrepentimiento. El episodio de hoy me deshizo. No tienes idea de cuán profundamente tus palabras cortan y sanan. Finalmente entiendo lo que realmente es la gracia. Sabía que era ella. Lo sentía en la forma en que formulaba sus frases. Afiladas pero doloridas. Como alguien que intenta escribir a través de la vergüenza. Nunca pidió atención. Nunca volvió a suplicar. Solo escuchaba fielmente, en silencio. Como una mujer arrodillada fuera de una iglesia que una vez quemó, esperando que el viento le devolviera los himnos a través de las ruinas. Me sentaba frente al micrófono, pensando en el sonido de su respiración mientras esperaba cada nuevo episodio, preguntándome si los escuchaba por la noche, si se detenía a llorar, si alguna vez respondía en voz alta, aun sabiendo que yo no contestaría. No grababa por despecho, y no grababa para ella, pero dejaba que las palabras cayeran donde debían, sabiendo que ella estaba entre el público. Hay algo sagrado en ser atormentado por alguien que finalmente ha aprendido a estar en silencio. Nunca dije que la odiaba, porque no lo hacía. Lo que sentía era algo más profundo. No piedad, no venganza, algo más cercano a la liberación. Había noches en las que terminaba un episodio y me quedaba sentado en la oscuridad, pensando en la versión de ella que una vez amé. La mujer con fuego en la voz y tormentas en las manos. Sabía que esa versión no volvería. Pero tampoco la versión de mí que la necesitaba. Y quizás por eso funcionaba, porque el duelo tiene un ritmo extraño. Se suaviza no con respuestas, sino con distancia. Y ahora, mientras veo cómo aumentan las descargas, no siento orgullo. Siento paz. Porque ella sigue ahí fuera, anónima, invisible, escuchando a un hombre que una vez rompió,
ahora completo de nuevo. Y cada episodio que publico no es una venganza. Es la carta final que nunca recibirá. Pero que leerá de todos modos. Nunca respondí a sus mensajes. Ni una sola vez. No porque guardara rencor, eso se consumió hace mucho tiempo, sino porque el silencio, en las manos adecuadas, se convierte en una especie de verdad. Algunas heridas no están destinadas a ser cosidas con palabras. Solo necesitan tiempo, quietud, aliento. El podcast siguió creciendo. No rápidamente, no de forma viral, sino constante, como un río lento que corta la piedra. Los oyentes me escribían desde lugares que nunca veré. Desiertos, residencias de estudiantes, camas de hospital. Gente que no quería consejos. Solo querían que alguien se sentara con ellos en su dolor y dijera, yo también he estado allí. Y lo había estado. No necesitaba contarles la historia detrás de mi voz. La escuchaban de todos modos. Una especie de gentileza curtida que no se puede fingir. Una paciencia que solo llega después de que algo precioso se rompe en tus manos y aprendes a no maldecir, solo a sostener los pedazos sin sangrar. A veces imagino a Marissa en su apartamento, o tal vez es una habitación prestada, un sótano, donde sea que viva ahora. La veo sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con los auriculares puestos, los ojos cerrados, escuchando. No a mí, sino al hombre en el que me convertí sin ella. Y eso es lo extraño de la sanación. Resuena. Crees que estás susurrando en un vacío, pero siempre hay alguien escuchando, alguien a quien heriste, alguien a quien dejaste, o quizás alguien que te dejó. Y cuando escuchan tu voz, no amarga, no rota, solo firme, algo se desestabiliza en ellos. Eso es la gracia. No el perdón vestido de oro, sino el dolor silencioso de saber que te equivocaste. Y la persona a la que heriste ya no espera tu disculpa. Ha seguido adelante. Marissa nunca respondió después del último episodio que publiqué. No esperaba que lo hiciera. Fue uno sencillo. Sin grandes lecciones, sin monólogos, solo esto, algunos finales no son castigos. Son solo claros en el bosque donde finalmente tienes espacio para plantar algo que viva. Dejé el micrófono encendido un momento después de eso. Dejé que el silencio respirara. Dejé que el mensaje cayera donde tenía que caer. Y ahora camino por la ciudad sin estremecerme en las esquinas o en las cafeterías. Me siento en las librerías sin buscar rostros. La veo a veces en las sombras, en extraños, pero el pánico se ha ido. La herida no se reabre. Es solo una cicatriz ahora. Y las cicatrices no son vergonzosas. Son solo la prueba de que logramos salir. Así que, si estás escuchando, ya seas ella o alguien completamente diferente, que sepas esto, llegará un día en que dejes de necesitar venganza. Un día en que dejes de escribir cartas esperando que las lean.